¿Qué pasaría si las mujeres pensáramos que somos cosmos? ¿Y si creáramos nuestras vidas desde la conciencia de que somos cosmos? Me llamo María del Carmen Damián Escobar. Y yo, Daniela Flores Sotelo. Somos sujetas autoras de Creadoras Cosmicers, el podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. Bienvenidas al episodio número 6 de Creadoras Cosmicers. En el episodio previo tuvimos una especie de masterclass con María sobre qué son los ciclos evolutivos desde una mirada cosmosociológica, en la que tomamos como referencia el mapa de creación de paz. Al final del episodio decidimos desarrollar en un nuevo episodio la respuesta a la pregunta que lancé, aprovechando las comprensiones que logramos sobre los ciclos evolutivos con ayuda de nuestros dibujos, partiendo de las figuras del círculo y la espiral y de los 4 cuadrantes. ¿Ya van recordando? Espero que sí. Y quiero retomar la invitación de María para que tengan los dibujos que hicieron a la mano y así puedan estar preparadas para lo que charlaremos en este episodio. ¡Genial! ¿Qué te parece si comenzamos recordando cuál fue la pregunta que aperturó el episodio previo y la respuesta que te di, para que a partir de aquello nos digas qué te gustaría que explique más ampliamente? Va, me parece muy adecuado. La pregunta que hice fue: ¿el movimiento feminista, pensado desde un marco de referencias cosmosociológico, podría tener alguna utilidad dentro de un ciclo evolutivo? Y María respondió: Pues yo te dije que sí, que me parece que no solo de uno, sino de 3 ciclos evolutivos. Te conté también que sí le encuentro utilidad dentro del desarrollo cíclico evolutivo de la conciencia colectiva de la humanidad, y específicamente para los miembros de la humanidad que, como tú y yo, se hayan encontrado o que en sus respectivos casos se encuentren experimentando la vida enmarcada desde los paradigmas mecanicista y patriarcal, así como representando el modelo del triángulo dramático en la organización de sus relaciones sociales, con las características que se señalan por medio del feminismo y los denominados estudios de género. Con base en dicha respuesta, ¿qué te gustaría que aclare? Bueno, en primer lugar, algo que me causó mucha curiosidad es: ¿a cuáles 3 ciclos evolutivos te refieres en tu respuesta, María? Y posteriormente, para ir esclareciendo de qué forma sería útil el feminismo para el desarrollo cíclico evolutivo de la conciencia colectiva de la humanidad, me parece que sería bueno que nos comentaras cómo se desarrolla ese ciclo evolutivo en particular. ¿De qué manera lo piensas? Bien. Me parece que puedo responder a las 3 preguntas de una vez. Esto es emocionante, pues pronto van a entender por qué fue preciso que primero nos introdujéramos al concepto de ciclo evolutivo por medio de los dibujos del círculo y la espiral. Así que ténganlos a la vista. A ver, Dani, ¿recuerdas que en el episodio 3 nos hablaste del desarrollo histórico del feminismo dentro del que se reconocen 3 olas? Sí, lo recuerdo. Bien, pues si recordamos que la ley del ritmo dice todo fluye y refluye, y traemos la noción de ciclo a la reflexión, podemos darnos cuenta que un ciclo es un proceso que incluye tanto el movimiento de fluir como el movimiento de refluir, y esto se puede observar muy claramente en el comportamiento de las olas del mar. De hecho, les invito a corroborarlo en este momento de manera muy simple con el siguiente ejercicio. Te invito a que te imagines una playa y que recuerdes cómo es el movimiento de las olas del mar. Es posible que hasta recuerdes el sonido que producen las olas con cada ida y venida. Con esa imagen dinámica en mente te consulto. ¿Te das cuenta que cada ola implica un fluir del agua desde el centro del océano hacia la playa
y un refluir de vuelta desde la playa hacia el interior del mismo? Sí, me doy cuenta. Y de hecho, reflexiono que es algo parecido a lo que hicimos en el episodio previo al trazar el círculo para esclarecer el concepto de ciclo. Primero, un movimiento de ida dibujando medio círculo hacia la derecha y luego de regreso dibujando otro medio círculo hacia la izquierda. Exactamente. Me encanta que hayas hecho la asociación por ti misma. Bueno, pues por dichas razones, yo me atrevo a pensar que el concepto de olas usado en la descripción del desarrollo histórico del feminismo es una analogía que hace referencia al concepto de ciclo. Usemos sus dibujos de la espiral como apoyo visual. ¿Recuerdan que les indiqué marcar de manera distintiva los puntos que representan el inicio de un ciclo? Enfoquen su atención en ellos. Por tu parte, Dani, porfa dime, ¿cuántos puntos de inicio de ciclo quedaron marcados? Fueron 3 puntos de inicio de ciclo. Bien, si observan el movimiento cíclico espiralado desde dentro hacia afuera, queda muy claro que el primer punto distintivo representa el inicio del primer ciclo. Enseguida, se pone interesante observar y descubrir que el segundo punto muestra que representa a la vez tanto el fin del primer ciclo como el inicio del segundo, pues es gracias a que se completa el recorrido de un ciclo que se puede dar inicio a uno nuevo. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, si elevamos y amplificamos el enfoque mediante aplicaciones cosmosociológicas, se revela que esos puntos representan algo más. ¿Les interesa conocer de qué se trata? Sí, por favor. Tomen en cuenta que la cosmosociología es la disciplina que se enfoca en comprender las leyes del universo aplicadas a las vidas de los seres humanos y sus relaciones sociales. Por lo tanto, ¿qué será aquello que en la vida de las personas y en la vida social sirve de referencia para reconocer que ha iniciado un ciclo y para corroborar que se ha completado? Si hago un análisis cosmosociológico para responder, lo que hago es tomar en cuenta el sistema de 4 pasos de la generación de realidad, donde el paso 1 es el propósito, paso 2 la palabra, paso 3 la emoción y paso 4 la acción. Y si recuerdo que la ley de la generación dice que todo se genera de lo sutil a lo denso, pues me doy cuenta que el emprendimiento en favor de un propósito objetivo me sirve de referencia del inicio de un ciclo, mientras que los resultados manifiestos de todo el proceso realizado para su cumplimiento me sirve para identificar que el ciclo se ha completado. Lo veo así porque al inicio el propósito es una idea en lo sutil, y cuando se manifiestan los resultados que muestran su cumplimiento en el plano de la materia, el propósito es una realidad posible y aprovechable en lo denso, lo que a su vez me indica la finalización de su ciclo de creación. Y es allí que se abre la oportunidad de iniciar otro ciclo, integrando los aprendizajes generados de la experiencia previa por medio del emprendimiento de un nuevo propósito objetivo, ya sea para profundizar y desarrollar otro nivel de lo creado o para generar otra cosa nueva y diferente. Por lo anterior, ¿qué otra cosa pueden representar los puntos de inicio y final de ciclo que están marcados en sus dibujos de la espiral? ¿Tienes alguna idea, Daniela? Entiendo que el establecimiento de un propósito y el cumplimiento del mismo. Así es. De manera muy sintética, podemos decir que con los puntos de inicio y fin de ciclo también podemos representar un propósito. Con eso claro, entonces puedo proceder a responder tus preguntas. Fíjense, si pienso cada ola del feminismo como un ciclo, entonces observo cada punto de inicio de sus dibujos de la espiral como la representación de una ola. Para que ustedes lo vean, les invito a marcar el primer punto de inicio de sus espirales de dentro hacia afuera como la primera ola del feminismo, el segundo punto de inicio como la segunda ola
y el tercer punto de inicio como la tercera ola. Dani, avísame cuando hayas marcado las nuevas señales. ¡Listo! ¡Súper! Prosiguiendo desde tal perspectiva, lo que hago en mi análisis es que enfoco mi atención al cuestionamiento de ¿cuál es el propósito de cada ola? Y lo que surge como respuesta es muy interesante. Más como se trata de que tú y nuestra audiencia comprendan mi respuesta, te invito a que recuerdes con base en la información que nos compartiste en el episodio 3, ¿cuál fue el propósito de la primera ola del feminismo y en qué periodo temporal se desarrolló? El propósito de la primera ola fue lograr la obtención de derechos civiles y políticos para las mujeres, principalmente los derechos a la educación y al voto, y se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX. Muy bien. Otra cosa clave que identifiques es ¿quiénes se plantearon el propósito de la primera ola del feminismo y para beneficio de quiénes? Las mujeres conocidas como sufragistas, que se encontraban mayormente en Europa y Estados Unidos, y quienes eran principalmente mujeres obreras y profesionistas, para beneficio de sí mismas y de las futuras generaciones de mujeres. ¡Excelente! Con eso en mente, ahora les invito a que otra vez pongan atención a sus dibujos de la espiral. Prepárense para un viaje de evaluación en el que lo que vamos a hacer será tomar en cuenta las 4 etapas de creación de paz para observar el desarrollo del ciclo de manifestación del propósito de la primera ola del feminismo. ¿Están listas? Sí, vamos. Pues avancemos. Lo primero que aclaro es que aquí no vamos a indagar sobre lo que condujo a que las relaciones sociales en Occidente estuvieran organizadas de la manera en que ocurrían en la época previa a la primera ola del feminismo. Lo que me interesa es notar que por las razones que hayan sido, en aquella época el modelo de relaciones sociales denominado patriarcal estaba siendo vivenciado y que, por ley de generación, deduzco que en algún momento se planteó algún propósito que fue acordado y aceptado por el suficiente número de personas, lo que dio paso a la manifestación del patriarcado. Partiendo de esa premisa, puedo deducir que claramente se cumplió y que ya había sido bastantemente vivenciado por grupos de personas de sociedades enteras, al parecer al punto de hartazgo. Simplemente tomando en cuenta referencias universales del funcionamiento de nuestra naturaleza cósmica, deduzco que los propósitos mediante los que se dio lugar a la realización de aquel modelo ya habían llegado a punto de manifestación de resultados, por lo que me resulta lógico pensar que a nivel de la conciencia colectiva de la humanidad, por medio de diversas personas, se suscitaran experiencias de creciente malestar ante la tendencia de repetición de lo mismo y que comenzara un proceso de evaluación de resultados y cuestionamiento del modelo imperante, así como el despertar de aspiraciones de ir más allá de lo conocido para evolucionar y vivir las experiencias de la vida de otras maneras. ¿Vamos bien allí? Vamos bien. Continúa, por favor, María. Ok. Entonces, las mujeres participantes de la primera ola se cuestionaron las condiciones del modelo en que vivían y al aspirar a vivir un modelo distinto de relaciones sociales, experimentaron conflicto entre lo aceptado socialmente y sus diferentes deseos e intenciones de realización personal. Allí comenzaron la etapa 1 del ciclo de creación de paz, conflicto. Y ya que le pusieron atención a sus deseos y se propusieron hacerlos realidad, movilizaron sus conciencias a reflexionar sobre lo que estaba en conflicto. Allí dieron paso a la etapa 2 de enfrentamiento, mediante cuestionamientos hechos a nivel interno y también a nivel de ciertos grupos sociales, y se propusieron lo que detectaron como soluciones a favor del logro de sus sueños. Por medio de sus análisis, se dieron cuenta que para ello les hacía falta el derecho al voto y a la educación,
Así que se propusieron lograr esos objetivos y se organizaron de alguna manera para avanzar. Allí dieron paso al enfrentamiento a nivel externo, pues se colocaron frente a frente de los representantes que regulaban el cumplimiento del modelo preexistente. Vayan viendo el avance espiralado en sus dibujos. En dicha etapa, se movilizaron para comunicar su situación, dar a conocer que querían algo diferente, mencionar lo que les hacía falta y exponer su solicitud de transformación de los acuerdos sociales que estaban en funcionamiento para solucionar el conflicto y satisfacer sus propósitos. Sin entrar en los detalles, lo que quiero señalar es que eventualmente lograron llamar la atención, ser escuchadas y atendidas hasta que sus demandas fueron aceptadas y pasaron a la etapa 3 de acuerdo, cuando obtuvieron legalmente el derecho al voto y a la educación y quedó firmado en papel. Sin embargo, aquí me parece importante resaltar, María, que el hecho de que se logre algo a nivel legal no implica que sustancialmente se dé de manera inmediata, es decir, que se manifieste en la realidad, sino que implica todo un proceso posterior. Exacto. Por eso, con el acuerdo no se completa el ciclo de creación de paz. Eso es una ilusión de la que muchas y muchos no se dan cuenta. Una vez que logras el acuerdo, lo que continúa es llevarlo a cabo por medio del compromiso. Y hasta que lo acordado sea una realidad con resultados objetivos, es decir, evidenciables, entonces se puede evaluar que el propósito ha sido cumplido, incumplido, o en qué medidas sí y en qué medidas no. Entonces, retomando el análisis, una vez que durante la primera ola del feminismo el acuerdo se hizo legal, sí pasaron a la etapa 4 de compromiso, durante el que se hizo realidad que las mujeres beneficiarias del acuerdo efectivamente votaran y accedieran a la educación, lo que implicó un periodo de tiempo, hasta que ya fue algo socialmente aceptado y vivido con mayor facilidad también para subsecuentes generaciones. Y fue gracias a que ese propósito se hizo realidad para la suficiente población de mujeres que entonces se cumplió el propósito de la primera ola y a su vez se hicieron evidentes otras cosas que no se resolvieron por medio de la obtención legal de los derechos a votar y a acceder a la educación, por lo que se abrió el inicio a un nuevo ciclo de creación de paz, iniciando por un nuevo periodo de conflicto, y con ello comenzó la segunda ola del feminismo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Hasta aquí te quedó claro el primer ciclo evolutivo al que hice referencia? Sí, me doy cuenta de que tener presentes las 4 etapas del ciclo de creación de paz y además con el dibujo es bastante ilustrativo y aporta claridad al respecto. Me alegro. Entonces, puntualizo la siguiente clave cosmosociológica. Una manera de reconocer que se trató de un avance evolutivo es descubrir si el propósito es nuevo y diferente del anterior, que sirva ya sea para profundizar y crecer el desarrollo de lo logrado previamente o para finalizar el ciclo de desarrollo vital de lo previo y generar la ocurrencia de otra cosa distinta. Eso sí, aprovechando los aprendizajes de conciencia del ciclo vivido. Por ello te consulto, ¿cuál fue el propósito de la segunda ola del feminismo? El propósito de la segunda ola consistió en reivindicar un modelo familiar y social alternativo. Se comenzó a posicionar con mayor fuerza la idea de lograr la igualdad de derechos y de género, por ejemplo, al impulsar la ley de igualdad salarial entre los sexos. Además, cabe resaltar durante esta etapa la lucha por la obtención de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, otro aspecto fundamental para comprender la evolución del feminismo fue que durante la segunda ola surgieron dos vertientes del movimiento. Por un lado, el feminismo liberal, que tiene por objetivo obtener la igualdad de derechos a partir de reformas legales que contribuyan a lograr la igualdad entre los sexos y de manera más específica, se enfocaron en la obtención de reformas para la inclusión de las mujeres en la esfera pública, que abarcan desde el derecho a recibir educación
hasta el ejercicio del voto, la obtención de cargos públicos y de puestos de trabajo en el mercado laboral. Por el otro lado, surgió el feminismo radical, que propone resolver el problema desde la raíz, la cual sitúa en el patriarcado, por lo que su objetivo es cambiar dicho sistema social, es decir, deconstruir el patriarcado. Y sus objetivos más puntuales son la eliminación de la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos, así como la abolición de la prostitución, la pornografía, la maternidad subrogada y el género. ¡Ajá! Fácilmente puedo notar que los objetivos aumentaron en cantidad y enfoque en detalles y que implicaron profundizar en la comprensión de las dinámicas y componentes involucrados en las cuestiones que motivaron la primera ola. Por ello, también tiene sentido que el segundo movimiento cíclico conservara el nombre de feminismo. Además, hay otra señal de crecimiento, y es una señal muy importante desde la mirada de las leyes universales. Y se trata del surgimiento de dos vertientes del movimiento. Eso lo retomaremos más adelante. Lo menciono para que no lo pierdan de vista. Entonces, para continuar el esclarecimiento, reitero de manera actualizada la pregunta: ¿quiénes se plantearon el propósito de la segunda ola del feminismo y para beneficio de quiénes? De acuerdo con los propósitos mencionados, entiendo que las mujeres trabajadoras y profesionistas seguían teniendo protagonismo. Sin embargo, también alcanzo a leer que los propósitos de esta segunda ola ya eran más abarcativos en cuanto a las beneficiarias, pues consideran con mayor realce a las mujeres que se encuentran fuera del sector laboral formal, como aquellas que se dedican al hogar. Bien, y ya que se habla de una tercera ola, conviene que te pregunte: ¿qué resultados se obtuvieron en la segunda ola del feminismo? O en otras palabras, ¿qué sí se logró, qué se logró a medias y o qué no? Entre los logros más relevantes se obtuvieron el sufragio universal, el derecho a poseer propiedades y se continuó avanzando en materia de derechos para recibir educación por parte de las mujeres, especialmente a nivel universitario. Las mujeres comenzaron a ocupar puestos de trabajo que históricamente habían sido de hombres. Fue más común que comenzaran a vivir por cuenta propia y tuvieron más visibilidad en la sociedad, por ejemplo, a partir del realce de las modas de vestimenta y estéticas. Ajá. Entonces me surge la pregunta: ¿hay algo de lo propuesto en la segunda ola que no se haya logrado? Observo que se tuvieron avances en el logro de los propósitos planteados, más también que todos ellos se quedaron a medias en cuanto a su cumplimiento, pues en la actualidad me doy cuenta de que desde el movimiento feminista se sigue luchando por la obtención de esos mismos propósitos de la segunda ola y otros que se han ido sumando. Excelente observación, ya que es clave para discernir con detalle y comprender el presente del movimiento feminista. Así que pongamos atención al hecho de que los propósitos de la segunda ola se desarrollaron por medio de dos vertientes: el feminismo liberal y el feminismo radical. ¿A qué ley universal te remite observar que en la segunda vuelta hayan surgido dos vertientes de atención al propósito? A la ley de polaridad, ¡Exacto! ¿Qué dice dicha ley? que todo en el universo tiene dos polos, que parecen opuestos y sin embargo son iguales en esencia, más diferentes en grado. Así es. ¿Te parece que las vertientes liberal y radical del feminismo corresponden a dos polos del mismo movimiento? Sí, pues ambas vertientes tienen como propósito cambiar el sistema social en relación a las condiciones de desventaja que experimentan las mujeres y a partir de cambios efectuados en el plano de la materia, lo cual es contraproducente si consideramos la ley de generación, que dice que todo se genera desde lo más sutil hacia lo más denso, es decir, desde lo mental hacia lo material. Mas respondiendo a la pregunta sobre si son dos polos del mismo movimiento, observo que la polarización se ubica en el enfoque, pues mientras el feminismo liberal tiene su enfoque en los logros en la esfera pública, el feminismo radical pone la deconstrucción del patriarcado para la consecución de logros que parten de la esfera privada y de ahí se extienden a la esfera social. ¡Ajá! Entonces, si nos remitimos nuevamente a los resultados alcanzados,
¿qué relaciones diferenciales observas entre los logros generales y los objetivos de cada vertiente del feminismo? Que en esta etapa los logros generales que resaltan se relacionan con los objetivos del feminismo liberal, pues son en su mayoría reformas legales, mientras que en cuestión de objetivos del feminismo radical no se lograron como tal, mas sí se reconocen avances como dilucidar el sistema de creencias denominado patriarcado, que es la raíz de la opresión de las mujeres. Muy bien. Si bien es un tema que se puede detallar más, con esa información es suficiente para que continúe respondiendo a las preguntas que me formulaste al inicio de este episodio. Entonces, observando la espiral evolutiva del ciclo de creación de paz, considero que la segunda ola sí representó un nuevo ciclo evolutivo porque su propósito implicó ir más allá de lo atendido en el ciclo anterior, profundizando en su desarrollo en favor de objetivos más específicos. La etapa 1 de conflicto se recorrió cuando las mujeres implicadas se dieron cuenta que sus intenciones de participar activamente y mediante roles de liderazgo público en la crítica al modelo político y social prevaleciente, así como en el desarrollo de propuestas para la construcción de nuevas formas de organización político-social, entre otras cosas, chocaban contra argumentos e invalidaciones sociales de tipo sexista. Entonces, activaron sus conciencias para cuestionar las situaciones donde se descubrían en desventaja y al notar que se trataba de una cuestión generalizada a la condición de ser mujer, conformaron un frente común y se plantearon un nuevo propósito relativo al movimiento feminista. Entonces, avanzaron a la segunda etapa, el enfrentamiento, colocando sus conciencias frente a frente de las condiciones de desventaja e incomodidad que experimentaban. Y hay que reconocer que hicieron una ardua y brillante labor de concientización, al punto de que por medio de sus análisis críticos conscientes lograron descubrir 3 premisas clave que configuraban los obstáculos a los que hacían frente. La premisa de la lógica de la diferencia entre el valor y dignidad de las personas en función de su sexo y la premisa del androcentrismo, es decir, que los hombres son sujetos de poder. Y en combinación con la premisa anterior, por lo tanto, el supuesto de que los hombres son superiores a las mujeres. Con las comprensiones logradas, había que plantearse objetivos de cambio, lo que se produjo por medio de las 2 vertientes que emergieron en dicha ola y que ya mencionó Daniela previamente. Simplemente, recordemos que los objetivos del feminismo liberal se enfocaron en cambios políticos con impacto en la esfera pública, mientras que los objetivos del feminismo radical se dirigieron a cambios políticos con impacto en la esfera privada, por lo que revolucionaron la teoría política vigente al analizar las relaciones de poder que daban cuenta de la estructura que soportaba las dinámicas de la política y la sexualidad a nivel social, a través del entendimiento de que lo personal es político. Entonces, se avanzó a la tercera etapa, el acuerdo. Aquí conviene que cada quien se pregunte, ¿qué acuerdos lograron y con quiénes? Y enseguida cuestionar, ¿con quiénes correspondía establecer acuerdos? ¿En qué orden? ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ser práctica en mi respuesta, de manera objetiva dirijo mi atención a los resultados, ya que dan cuenta de qué sí se logró acordar y en relación a qué y quiénes. Por lo que dijiste, Daniela, algunos objetivos sí se lograron y otros no. Poniendo atención en lo que sí se logró, puedo deducir que respecto a ellos, por medio de la segunda ola del feminismo, se consiguió cumplir la etapa de acuerdo y también la etapa de compromiso, pues se pueden detectar evidencias reales de dichos logros en las vidas de las mujeres ligadas a ellos. De hecho, tú y yo formamos parte de las generaciones beneficiadas. Con relación a los objetivos no logrados, se puede analizar qué avances consiguieron, qué fue lo que falló, lo que faltó y qué se puede aprender de ello.
lo que es clave para lograr una conclusión asertiva que facilite un fin de ciclo aprovechable para la evolución de las conciencias implicadas. ¿Hasta aquí vamos bien, Daniela? Sí, me ha parecido un muy buen desglose para ir comprendiendo los análisis y reflexiones que hemos ido haciendo sobre la evolución de la conciencia a través de las etapas por las que ha pasado el feminismo y teniendo como herramienta el ciclo de creación de paz. Gracias, María. Pues me alegro. Y gracias a ti también por las preguntas y la reflexión conjunta. Entonces, se habla de una tercera ola del feminismo. A estas alturas ya podemos ir más directo a clarificar. ¿Cuál fue el propósito de la tercera ola? ¿Quiénes lo propusieron y para beneficio de quiénes? ¿Y cuáles fueron o han sido los resultados? ¿Qué información nos compartes al respecto, Daniela? En la tercera ola identifico varios propósitos, uno de ellos que me parece una continuación de lo anterior y el propósito más general o abarcativo de esta ola es transformar en las relaciones sociales las posiciones de poder entre ambos sexos, para eliminar las condiciones de desigualdad que impedían la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones para sus vidas. De manera más específica, se plantearon los propósitos de lograr la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, eliminar cualquier forma de discriminación o violencia dirigida hacia ellas y evolucionar el movimiento feminista para abarcar los diversos desafíos que enfrentaban las mujeres de diferentes razas, clases e identidades de género. En esta ola, se puede ver con claridad que el espectro de mujeres participantes del movimiento es considerablemente más amplio, así como los objetivos del feminismo. En este sentido, se pretende tener como beneficiarias a todas las mujeres, sin importar su condición social. En cuanto a los logros obtenidos, la igualdad de género se incorporó a las normas internacionales de los derechos humanos mediante la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Además, han tenido lugar varias conferencias y convenciones internacionales que tratan temas relacionados con el establecimiento de una agenda para lograr la equidad de género y erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, lo que a su vez ha conducido al establecimiento de políticas públicas en diferentes países que se han suscrito a estos acuerdos generados en las convenciones internacionales. Esto ha dado lugar a la visibilización de las problemáticas de violencia y discriminación contra las mujeres que requieren ser erradicadas. También desde esta etapa, desde la academia, han surgido la teoría de género, posteriormente la teoría queer y los enfoques de interseccionalidad, multiculturalismo y de varios feminismos, diversificando así la lucha para abarcar las diferentes condiciones sociales que, sumadas al género, implican culturalmente una condición de desventaja. Además, me doy cuenta de que esos mismos propósitos planteados en la tercera ola son los que continúan vigentes en la actualidad en el movimiento feminista. Entonces, observando el propósito de la tercera ola y los logros conseguidos, ¿dirías que el ciclo ha concluido o que continúa en proceso de desarrollo? Tomando en cuenta lo que hemos compartido acerca de la continuación de los propósitos de la tercera ola en la actualidad, me parece que es un ciclo que sigue vigente. Pues concuerdo. Observo que los logros que has mencionado corresponden a objetivos de avance, más que a objetivos de consecución y conclusión de los resultados propuestos para la tercera ola. Por ello, desde mi perspectiva, también observo que está vigente y en proceso de desarrollo. Así que me pregunto, ¿en qué etapa del ciclo de creación de paz está actualmente la tercera ola? Y me dan ganas de hacer un checklist de las etapas. A ver, Daniela, ¿cuál dirías que es el conflicto que motiva la tercera ola? Bueno, a partir de lo que hemos mencionado sobre los propósitos de esa ola, entiendo que el conflicto fundamental seguía siendo la supremacía de los hombres en las relaciones sociales como obstáculo para que las mujeres tomen y ejerzan decisiones sobre sus propias vidas y sexualidad de manera autónoma y con ello puedan realizarse libremente en lo personal y lo profesional. Sin embargo, de manera más tangible hay varios puntos de conflicto que motivan la tercera ola y que se conectan entre sí. Primero, el aumento de la violencia de género, cuya manifestación más grave son los feminicidios, una situación muy presente en la actualidad,
Segundo, el resentimiento y odio hacia las mujeres ante el creciente empoderamiento que estamos teniendo. Y tercero, la impunidad en el tratamiento de los delitos de género e ineficacia del sistema de justicia para resolverlos. Me parece muy importante resaltar como factor común en estos puntos de conflicto la permanencia del sistema de creencias patriarcal en la mentalidad de ciertas personas que son actores claves en las situaciones de conflicto mencionadas y que se encuentran resistentes al cambio. Fíjate que cuando tomamos las leyes universales como referencias para entender los fenómenos, se dilucidan cosas cruciales. Por ello, ahora es conveniente que les hable de la ley de inercia, que explica el funcionamiento de la fuerza que hace que las cosas tiendan a permanecer en el mismo estado y ritmo y dirección en que se encuentran, a menos que se apliquen fuerzas extras que intervengan para hacerlas cambiar de estado, ritmo y dirección. En tal proceso, hay que tener en cuenta que por principio de acción-reacción, siempre que se aplica una fuerza externa, tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta, como una resistencia al cambio. Como cuando una pelota cambia del estado de reposo en un punto del piso al estado de movimiento hacia otro lugar, gracias a la fuerza extra de una patada. Sin embargo, si la patada no es lo suficientemente potente, la resistencia del estado de reposo de la pelota tenderá a hacerla permanecer en donde estaba al inicio. Entonces, para fines prácticos, eso significa que es posible que una cosa cambie su estado inicial si intervienen una o varias fuerzas extra con la suficiente coherencia, constancia y potencia para trascender la resistencia en oposición y producir el cambio de la inercia a favor del nuevo movimiento. Entonces pregunto, ¿cuál es la fuerza extra que virtuosa, eficiente y efectivamente sirve para realizar cambios y transformaciones de las inercias sobre la organización y dinámicas sociales? Pues la conciencia. Y la conciencia opera de una en una persona, ya que por ley de generación todo se crea de la mente a la materia y de dentro hacia afuera, es decir, de la esfera personal a la esfera social. Así que, tal como lo han detectado la mayoría de las activistas feministas, los cambios a los que aspiran implican nada más y nada menos que empoderamiento, es decir, que cada persona se concientice de su poder como creadora de realidades, se conozca como tal, piense, hable, sienta, aplique y ejerza coherentemente como creadora de realidad con responsabilidad ética y cuidadosa respecto a su creación y sus efectos a largo plazo, entendiendo su interconexión con el planeta y las demás personas. Por ello, poniendo luz de conciencia a la observación de los conflictos que han motivado la tercera ola del feminismo, puedo notar que el conflicto ha tenido lugar porque el sistema social ha dado señales de resistencia al cambio. Puedo entender que eso sea parte del proceso, ya que por ley de inercia es entendible que luego de tantos años de haber funcionado bajo las lógicas de los paradigmas materialista y patriarcal, haya tendencias automáticas en las mentes de las personas implicadas que hagan que les parezca cómodo permanecer así o que les parezca imposible, inimaginable o aterrador algo diferente. A conciencia, también puedo entender que si el conflicto ya está claro y señalado, la etapa que continúa es la de enfrentamiento, cuyo camino es que primero se resuelve a nivel personal para luego traducirse en soluciones a nivel social. Desde mi perspectiva, he allí donde se encuentra la tercera ola del feminismo, en la etapa de enfrentamiento. ¿Recuerdas que te dije que considero que el feminismo es útil y suficiente en 3 ciclos evolutivos del desarrollo de la conciencia colectiva de la humanidad? Sí, lo recuerdo. Verás,
Tal como le contamos a nuestra audiencia en el primer episodio, tú y yo, en nuestros respectivos caminos de desarrollo personal, nos encontramos con el movimiento feminista y nos sirvió para tomar conciencia de dinámicas patriarcales que acontecían en nuestras sociedades y en nuestras mentes y que afectaban nuestras vidas de manera nociva. Me atrevo a decir que la ola feminista con la que nos encontramos fue la tercera y que la transitamos lo suficiente para llegar al punto de enfrentamiento. Luego, en mi caso, como mantuve constancia en mi concientización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, a la par que de las implicaciones en la creación de salud, bienestar y paz, me encontré con la cosmosociología y la corriente del sagrado femenino. Por medio de ambas fuentes, conseguí nutrir, crecer y expandir mi conciencia lo suficiente para hacer discernimientos mediante los que he conseguido continuar aplicando las fuerzas de mi conciencia y las de aliados que me han ayudado a resolver la etapa de enfrentamiento y avanzar a transitar progresivamente las etapas de acuerdo y de compromiso con mi empoderamiento, al punto de concluir y finalizar el ciclo del movimiento feminista en mi proceso de crecimiento y desarrollo evolutivo personal con impacto en mi esfera social. Y me parece que algo así es lo que está ocurriendo contigo. De allí que estemos desarrollando este podcast. ¿Qué opinas, Dani? ¡Guau! ¡Qué interesante y esclarecedor! Me doy cuenta de que estoy transitando procesos de discernimiento similares a los que tú viviste, María, y de ahí mi interés por contar con las referencias y reflexiones que estamos generando que me sirven de guía para ir construyendo mi propio empoderamiento en coherencia con el sistema de creencias que quiero valorizar en mi vida y que se sitúa en el paradigma de las leyes universales para comprender y crear realidad. Así que, en este punto, y para ir concluyendo, me gustaría sintetizar lo que he comprendido. Entonces, resumiendo lo que hemos conversado en este episodio y lo que María recién nos ha platicado, desde el feminismo, una vez que tiene lugar el conflicto por la inconformidad de las mujeres con estar experimentando una realidad machista y que se pasa a la etapa de enfrentamiento con el patriarcado, se han obtenido varios logros en la esfera social. Sin embargo, ha llegado un momento en el que parece haber un punto de tope en la consecución de los siguientes objetivos del feminismo y, por lo tanto, la etapa de enfrentamiento continúa con la expectativa de que los cambios que se buscan ocurran desde el afuera, que la sociedad deje de ser machista. Sin embargo, desde la mirada de las leyes universales, por ley de generación y correspondencia, las transformaciones precisan ser realizadas desde lo sutil a lo denso, es decir, de la mente a la materia, y desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, el empoderamiento implica realizar transformaciones en el propio sistema de creencias y manifestarlas coherentemente hacia el exterior. Como mujeres, eligiendo el paradigma desde el que vamos a generar el modelo de relaciones que queremos experimentar y siendo coherentes en nuestros propósitos, palabras, emociones y acciones para construir esas relaciones en nuestra realidad cotidiana. ¡Voilá! ¡Qué buen resumen! Me alegro de escucharte porque significa que he respondido a tu pregunta. Y si estás satisfecha con lo esclarecido, Dani, me parece que ya podemos proceder a concluir esta emisión. ¿Qué dices? Sí, vaya emisión. Para mí ha sido muy importante porque siento que hemos llegado al núcleo de muchas cosas de las que me preguntaba y me interesaba resolver charlando contigo sobre el tema del empoderamiento de las mujeres, María. Así que gracias nuevamente por la charla tan enriquecedora. Y yo te agradezco por consultar y escuchar con tanta precisión e interés. Estoy feliz de haber compartido esta charla contigo y nuestra audiencia. Y también te pregunto, ¿será que tienes alguna otra pregunta que quieras esclarecer? Bueno, ahora que me lo consultas, me doy cuenta de que si bien hay algunas otras preguntas que inicialmente tenía para charlar y esclarecer contigo, después del camino que hemos recorrido, las referencias obtenidas me son de gran utilidad para poder aventurarme a realizar mis propios esclarecimientos. Además, en este momento, considero importante compartir a nuestra audiencia
que después de un proceso de discernimiento en el que he precisado calibrar la organización actual de mi vida y de una nueva etapa que estoy por iniciar, me ha resultado claro que para mí aquí corresponde realizar cierre de ciclo coproduciendo este podcast. Sin embargo, reconozco que Creadoras Cósmicas tiene un potencial fenomenal para continuar inspirando a mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. Así que las invito a que sigan atentas a nuestras redes porque próximamente la nueva etapa del podcast será anunciada por ahí. Creadoras Cósmicas, El podcast que inspira a las mujeres a ejercer su empoderamiento en coherencia con el funcionamiento del universo. Nos puedes escuchar en Spotify, iVoox y YouTube. y recuerda seguirnos en Instagram como @creadorascosmicers. Gracias por escucharnos. Deseamos que hayas disfrutado nuestro compartir. Si te gustó el episodio, dale clic a me gusta. Comparte a quien estimes que le va a gustar. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita si quieres que YouTube te avise cuando subimos nuevos episodios. También te invitamos a que si tienes interés, nos cuentes en los comentarios qué te ha parecido más interesante, útil o revelador. O dinos si en nuestro relato has descubierto elementos de inspiración para tu propia evolución. Gracias por interactuar virtuosamente con nosotras.